Voy a hablar poco de digitalización en el sentido del marco de la producción, etcétera, porque aquí todos sois expertos en esa materia y, por tanto, no merece la pena que le dediquemos mucho tiempo. Sí quiero hablar, efectivamente, de lo que apuntabais los dos, ¿no? El empleo, las condiciones de trabajo y procurar dar alguna respuesta, incluso a algunas de las cuestiones que surgieron ayer y que no terminaron, o por lo menos ayer no terminaron de concretarse, por lo menos por mi parte. Bueno, deciros que esta mañana no he podido estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo porque teníamos precisamente la presentación de la comisaria de Empleo, Thyssen, sobre temas sobre la autoridad laboral, y entonces, pues bueno, nos hemos tenido que repartir entre Rina y yo el poder estar dando cobertura, ¿no?, a las dos cuestiones. Con lo cual, si luego tenéis algún interés en que os cuente algo de lo del tema de lo que ha dicho esta mañana, pues os puedo hacer algún comentario si lo consideráis oportuno. Bueno, dicho esto, quería decir con esto, lo que quiero decir es que a lo mejor abordo algún tema que ya ha salido esta mañana. Os pido disculpas previamente y, bueno, pues intentaré darle un enfoque o por lo menos dar una valoración más personal de algunos temas, como digo, que salieron ayer. Bueno, voy a empezar por intentar responder a las preguntas que ha planteado Enrique al principio, que tienen que ver en parte con lo que yo había pensado que os iba a comentar. Bueno, es cierto que estamos en una revolución tecnológica, planteabas tú al principio. Pues sí, es innegable que estamos ante una revolución tecnológica, una nueva revolución industrial. No sé si por añadirle algún matiz, pero evidentemente lo que no es una revolución exclusivamente del mundo laboral. Es una revolución económica, es una revolución social, es una revolución de una forma de entender todo el marco de vida, es una alteración, por decirlo de alguna forma, de todo el sistema. ¿Cuál es, por tanto, la primera situación a la que nos enfrentamos? Pues que no se puede parcelar, no se puede fragmentar cada uno de los elementos por separado. Si fragmentamos el mundo del trabajo, lo separamos del mundo social y del mundo económico, posiblemente solamente estemos viendo una parte de esa revolución que está suponiendo toda la industria 4.0, la economía de plataforma, la digitalización, robotización y todos los elementos que llevan añadidos. Por tanto, esa sería la primera valoración, ¿no? Este nuevo proceso le tenemos que valorar en todo su conjunto y en todas sus dimensiones, porque si lo fracturamos o lo fragmentamos, realmente va a ser muy difícil poder dar respuestas a hechos puntuales si realmente no somos capaces de ver la dimensión social que tiene en su conjunto. ¿Igual o diferente a la del pasado? Pues similar. El problema serán los efectos que tenga de futuro. Y en este momento en el que nos encontramos, pues es todo muy incipiente. Estamos ante el inicio de esta revolución, además ante un sistema que cambia muy rápidamente. Lo que hablábamos en el 2012 pues ya se ha modificado en el 2015. Yo he estado recientemente en Toronto, en la Universidad de Waterloo, viendo efectivamente, con Carola además, viendo efectivamente lo que comentabas, ¿no? El mundo de la universidad trasladado al mundo de la empresa, bueno, una nueva fórmula de trabajar, esa democratización de las relaciones que luego al final terminan por ser de otra manera. Vamos a ver los efectos de forma inmediata. Cuando tú ya no tienes que ir al médico físicamente, porque resulta que tú con tu smartphone ya tienes la capacidad de que tu médico te atienda, y esto ya está sucediendo en algunas partes del mundo, pues es una dimensión completamente distinta, lógicamente, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. Por tanto, lo que no tenemos todavía son los efectos a futuro que esta auténtica revolución sí está teniendo o ya nos está marcando un camino. ¿Implicaciones y sociales y políticas que decías? Pues por supuesto todas, absolutamente todas, porque aunque lo había dejado para el final, pues lo voy a decir ahora y así hilo también con lo que comentaba Clipper sobre el tema precisamente del trabajo, ¿no? Y es que realmente
con las nuevas realidades del mundo laboral, sobre todo con la economía de plataforma, porque yo creo que tenemos que hacer una separación de dos elementos, ¿no? Una cosa es lo que sucede en el marco de las empresas industriales, Industria 4.0, tecnología y tal, y una cosa es lo que sucede en el marco de las empresas industriales, donde con otras fórmulas de trabajo y de representación, el sindicalismo sigue siendo un elemento de cohesión y sigue siendo un elemento articulador de la negociación colectiva y de las relaciones. Pero hay una nueva economía, la economía de plataforma, donde la concepción del trabajo es completamente distinta. Ya no es la concepción ni siquiera del modelo industrial, ni siquiera de la Industria 4.0. Y ahí hay unas diferencias abismales en el marco de la Unión Europea. Europa, en el centro y en el norte, tiene un desarrollo industrial potente y en los últimos tiempos, además, más se ha potenciado, con diferentes fórmulas, pero se ha potenciado. Mientras que en el sur de Europa se sigue avanzando en los procesos de desindustrialización y en el este, pues 3/4 de lo mismo. Y, por tanto, el marco relacional no es, el marco de las relaciones, de la representación, difiere mucho de los planteamientos que se pueden hacer en un sitio o en otro. Por supuesto, ayer lo comentaba Juan, precisamente el tema de China. No voy a entrar, ¿no? China es otro mundo. Pero nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, Alemania se queda con toda la parte central de diseño, investigación, por ejemplo, en Volkswagen, diseño, investigación, innovación, estudio, lo que aporta el valor añadido. Y, sin embargo, lo sabéis todos y todas mejor que yo, la producción propia del coche, en el que sea, se traslada a China, se traslada a las zonas francas o se realiza en otros ámbitos. Con lo cual, ya no es un problema solamente de deslocalización. Claro, la bajada de salarios hace que incluso alguna fabricación, piezas, componentes, bueno, lo sabéis todos, no hace falta que insista en ello. Pero hay un factor nuevo, que es el de la economía de plataforma. Y ahí no opera el mismo marco de relaciones, ni el mundo del trabajo es el mismo, ni siquiera la flexibilidad, ni los márgenes. Y, por tanto, quizás de lo que tendríamos que hablar, yo me voy a centrar más en esta parte de la economía de plataforma, y quizás ahí lo que tendríamos que hablar es si verdaderamente hay una negación del mundo del trabajo y una justificación, por tanto, del carácter sociopolítico del mundo del trabajo. Y si lo que nos estamos encontrando es con una situación de banalización del trabajador por cuenta ajena en beneficio de lo que son los emprendedores, que además dependen de su propio esfuerzo, de su propia dinámica, de su propia actividad de trabajo, con unas relaciones mercantiles y con una situación, en la mayoría de los casos, de falsos autónomos, con una disponibilidad absoluta del tiempo de trabajo, que comentabais ayer también, y que tiene una relación directa con su salario y con sus condiciones de vida, tanto de seguridad y salud en el puesto de trabajo, como con sus condiciones de conciliación de la vida personal y laboral. Claro, si nosotros banalizamos al trabajador por cuenta ajena, lo que estamos haciendo, evidentemente, es banalizar también al sujeto colectivo de representación. Si no tenemos estos elementos, entonces el sindicato, ¿qué papel juega si ya todo es una relación absolutamente individualizada sobre, además, un elemento que se vende como positivo, como es la flexibilización absoluta para que el trabajador disponga de tiempo o pueda hacer otras alternativas o otras situaciones que le parezcan razonables? Bueno, estas serían las dos premisas de las que, bueno, yo, lo siento, llegado a este punto tengo que decir que no tengo respuestas. Si esperabais alguna que evidentemente pudiera dar respuestas, pues yo creo que esa es precisamente la construcción colectiva, ¿no? que tienen estas jornadas. Tengo muchas dudas y, bueno, sugeriré algunas cuestiones al final, pero evidentemente yo no tengo las respuestas. Bueno, por seguir avanzando un poco en lo que tú estabas planteando, luego volveré a estos aspectos y centrándonos un poco más en lo que es el marco de la Unión Europea, pero esto no lo voy a abandonar, como os digo, pero volveré luego. Pues efectivamente ya estamos viendo que hay ya no solamente una pérdida del 30% de puestos de trabajo que se puede realizar para el próximo periodo, ya tenemos una realidad constatada, que es que ha habido ya una pérdida de puestos de trabajo, como bien comentaba Clipper, en esa franja intermedia. Nos hemos encontrado ya que hay
puestos de trabajo de alta cualificación y puestos de trabajo de baja cualificación. Y lo que se ha perdido es fundamentalmente los trabajos medios, que además afectan fundamentalmente clases medias, etcétera. Pero son los puestos de trabajo medios los que han perdido ya esos puestos de trabajo. Uno de los elementos más importantes que se pone, evidentemente, es el elemento de la formación y de las recualificaciones de aquellos trabajadores y trabajadoras para que se vuelvan a incorporar a los puestos de trabajo. Y es un elemento central, no es discutible, pero claro, ahí tiene que haber una apuesta por la innovación, que no todos los países están dispuestos a hacerlo, tiene que haber una apuesta multifuncional, multifacética, de muchos elementos, porque tú tienes que tener además un modelo productivo al que puedas incorporar las personas a las que has formado, y no necesariamente puedes tener un modelo productivo que dé respuesta a las necesidades que vengan, porque todo el mundo laboral o todo un modelo industrial no va a dar respuesta a las necesidades de empleo que se va a tener. Por tanto, y claro, de ahí el crecimiento del sector servicios, y todos estos elementos. Vemos constantemente que son los países del centro y del norte de Europa los que tienen un crecimiento manufacturero, pero el resto de los países, lamentablemente, no están en la misma situación como decía anteriormente. Bueno. Pero claro, en el elemento de la formación hay un elemento que generalmente no hablamos, y es que siempre ponemos el énfasis en la formación de los trabajadores. Los trabajadores necesitan formación, yo no tengo ninguna duda. Necesitan recualificaciones, no tengo ninguna duda. Pero nunca hablamos de la formación que necesitan los empresarios. De esto generalmente no solemos hacer una incidencia. Y necesitamos, en este mundo donde la tecnología, la conectividad, el Big Data, las plataformas, el trabajo de multitud, bueno, podría seguir, la lista es larguísima. Lo que no tenemos en la mayoría de los países son empresarios que tengan un nivel de formación que sean capaces de dar respuesta también a las necesidades o a las demandas que provienen por parte, en este caso me vais a permitir que diga, por parte de los consumidores. Por tanto, formación sí, pero esa formación que evidentemente requiere una formación integral. No puede ser, nuevamente, una formación solamente para una parte de la cadena, sino una formación en ese sentido más amplia. El problema, claro, es que una formación para empresarios en un escenario difuso donde no se sabe quién es el empleador, pues termina por tener evidentemente un problema que no sabes a quién te tienes que dirigir a la hora de poder hacer una petición simplemente de lo que son tus propias condiciones. Ya sé que os estoy contando cosas que sabéis, pero es que realmente todas las dudas las tenemos ahí. Y por eso, decía que se han perdido puestos de trabajo por eso yo ayer decía, es muy importante que encontremos, cambiando un poco de registro, pero al final intentaré que todas las piezas casen. Claro, ayer decíamos, es muy importante la definición de qué es un trabajador. Esto que tenemos en el informe de las condiciones laborales, ¿no? que preguntabas además tú, Enrique. Claro, es muy importante la definición del concepto del trabajador, porque si al final el concepto de trabajador es un concepto difuso, pues evidentemente vamos a tener una volatilidad absoluta, pues al final no vamos a poder definir bien. Yo sería partidaria de tirar del concepto de trabajador, y lo tendremos que ver, no quiero decir, pero yo creo que nosotros deberíamos apostar por el concepto de trabajador que ya ha definido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y avanzar en esa dirección, que ha definido el concepto de trabajador sobre la base de una relación laboral caracterizada por una serie de criterios como la subordinación, la retribución y la naturaleza del trabajo. Pide que se garantice la seguridad jurídica sobre lo que constituye empleo en el trabajo, en el mercado de trabajo digital, a fin de velar por que se cumpla la legislación laboral y social, cosa que ya estamos viendo que no sucede en el ámbito, por lo menos, de las plataformas de economía. Afirma que todos los trabajadores de la economía de plataformas son o bien empleados o bien autónomos, pero ese es el marco relacional que debe tener, según la primacía de circunstancias, y por tanto se les debe clasificar en consecuencia, independientemente de cuál sea la situación contractual. Bueno, estos son elementos de partida que nosotros deberíamos llevar incluso a la propia definición que podamos tener.
No voy a hablar aquí, evidentemente, de la perspectiva de género, porque si ya nos encontramos miles de brechas salariales, digitales, etcétera, en cuanto a la perspectiva de género en materia, en este ámbito, además, se amplifica de una forma considerable. Tú dabas algunos datos. Siempre damos datos de empleo, que son reales y están ahí, pero damos pocos datos, por ejemplo, cuando hablamos de digitalización, de un problema que no es menor, que es, por ejemplo, que tú necesitas para todos los elementos de digitalización, tú necesitas tener o avanzar. Claro, si tú necesitas una conectividad potente que te establezca, que haga una conexión entre lo que quiere el consumidor y lo que tú produces, tu nivel de conexión, el nivel de conectividad tiene que ser muy alto. Pero esto se establece bajo un mecanismo, bajo el espectro. Claro, pero el espectro es un recurso finito. Claro, el espectro no es un recurso. Nosotros iremos al 5G, pero el espectro es un recurso finito. ¿Dónde vas a quitar al final el marco del espectro para ampliar todas las posiciones de conectividad, velocidad, etcétera, que tienes? Claro, el problema que nos podemos encontrar es que tú reduzcas o termines por reducir todo lo que son ámbitos públicos de desarrollo y, por tanto, televisiones públicas, sistemas audiovisuales públicos, etcétera, se vean verdaderamente dañados al tener que utilizar el espectro para otras necesidades comunicativas o de conexión que no son, con lo cual realmente también está habiendo una afección fundamental al mundo cultural, al mundo de la creación, al mundo de la creatividad, etcétera, ¿no? Porque además también va a estar condicionado. La coordinación del espectro en la Unión Europea es vital para garantizar la cobertura inalámbrica, los nuevos servicios transfronterizos y luego, pues, lógicamente, todo el trabajo y toda la línea que hay que hacer. Bueno, os podría dar otros datos, pero como la mayoría de vosotros los tenéis, tampoco quiero aburriros con ello. Y voy a finalizar, que creo que ya me estoy extendiendo a lo mejor mucho con el tiempo, y yo creo que hay que dejar margen, efectivamente, para el debate. Yo lo único que quiero plantear son dudas precisamente en este debate y poder construir, ¿no?, colectivamente lo que pueda haber. Bien, condiciones de trabajo, que decía antes, y por eso vuelvo otra vez a este elemento. La relación que existe precisamente en las plataformas entre los tiempos de trabajo y los salarios, que a mí me parece que salía, como digo, salía ayer y me parece que es importante también verlo. Claro, ¿cuál es la máxima del empresario ahora, del empresario en nube, del empresario en la plataforma? ¿Cuál es la máxima? Decirle al trabajador, al trabajador, a la trabajadora, has llegado al máximo de lo que se puede esperar. Es decir, que tú tengas un trabajo lo suficientemente flexible por el cual tú puedes disponer de tu tiempo de trabajo para hacer cualquier otra cosa aparte del trabajo que estés realizando. Pero esto es mentira. Esto es mentira porque tú realmente, como tu salario está vinculado al tiempo que trabajas, si no tienes una disponibilidad absoluta, es muy complicado que tu salario llegue incluso a cubrir las necesidades de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque las condiciones del precio de trabajo sí te las marca ese empresario que no conoces. Pongamos el caso de Uber. Si resulta que tú tienes que hacer una serie de servicios y las tienes a un precio determinado, es Uber quien determina si tienes poca actividad, baja el precio, o si tienes mucha actividad, sube el precio. Y entonces tú no sabes en qué pico, porque tú tienes que hacer el servicio, tú no sabes en qué pico de actividad te encuentras. Con lo cual puedes tener un salario con pocos servicios o tienes que hacer muchos servicios para intentar tener un salario digno. Esta flexibilidad es falsa porque además tienes que aceptar una cantidad mínima de servicios que tú te tienes que distribuir, porque si no aceptas esa cantidad mínima de servicios te desconectan de la plataforma y, por tanto, a partir de ahí ya te quedas fuera del juego. ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajo que realizas, las jornadas de tiempo de trabajo, están fuera de todos los límites jurídicos establecidos. Aquí el marco de la legislación laboral se salta por completo porque tú tienes que saltarte esos límites legalmente establecidos dentro de tu marco y de tu norma jurídica para poder tener un salario digno relacionado con el tiempo de trabajo. Por tanto, no hay limitación de esos tiempos de trabajo.
Podemos poner, ayer hablabais el tema de la disponibilidad, podemos poner lo que ha pasado en Deliveroo. No sé si aquí en Bélgica en concreto, no sé si lo habéis hablado ya o lo comento, si es el caso. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Bélgica? Están los compañeros de Bélgica y posiblemente ellos lo podrían comentar mucho mejor que yo. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con Deliveroo? Deliveroo llega y dice... bueno, sabéis que tuvieron un conflicto laboral aquí importante por el tema de los pagos y todo lo demás. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? Bueno, aparte que están en una demanda jurídica, pero ¿cuál es la situación en la que se encuentran? En que la plataforma, el contratante de Deliveroo, lo que les dice es solamente te voy a pagar por el servicio que realices, no por el tiempo de espera. Con lo cual, si yo tengo que esperar a que tú me prepares la comida para llevarla, cuando antes podía cobrar por el servicio completo, el tiempo de espera y tal, ahora solamente se cobra por el servicio realizado, no por el tiempo de espera, por la disponibilidad. Eso es lo que está en una situación de demanda. Claro que ha sido creativo, que yo ayer apuntaba alguna cosa, que los propios trabajadores de Deliveroo han montado una propia plataforma para competir precisamente con esta plataforma que lo que está haciendo es complicarles la vida. Bueno, esto, en términos laborales, es lo que se llama el trabajo a destajo de toda la vida, sin más. Y entonces el trabajo a destajo, os recuerdo que sindicalmente es algo que se ha combatido de forma enérgica porque evidentemente esto te limita las condiciones, las relaciones y la vida que puedas llevar. ¿Qué es lo que pasa al final? Y con esto voy a finalizar, ¿no? Tenía más cosas, pero creo que lo voy a dejar aquí. Bueno. No, hay una cosa que quiero comentar antes del final. Claro, además a esto se añade un elemento, el último elemento, que es un elemento muy perverso. Claro, lo más importante en este momento, económicamente hablando, es la compraventa de datos, el Big Data. Pagas con tu tarjeta, sabes a dónde te mueves, tienes el geolocalizador en el teléfono, todo el mundo sabe en qué páginas entras. Es lo que decía, lo que hablaba de la relación, de la vida social, de la vida personal, de la vida en su conjunto. Claro, todo esto, al final, todos estos datos van al diseño de un algoritmo. Y el algoritmo que ahora se está utilizando para decir qué noticias se meten en los medios de comunicación, tú metes las noticias, los intereses que hay y el propio algoritmo en los medios de comunicación ya te sale la noticia estándar, ¿no? Y por tanto, eso ya está sucediendo en el día de hoy. ¿Qué puede suceder en materia del ámbito laboral precisamente con el algoritmo? Pues que todos estos elementos vayan a un algoritmo que sea el que determine la selección de los puestos de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que van a ocupar un puesto de trabajo. ¿Y qué significa esto? Que si conocen tus datos médicos, si conocen tu posición ideológica, si saben que eres una persona, bueno, poned vosotros el ejemplo que queráis, que los hay múltiples. El propio algoritmo, en la selección, puede limitar tu capacidad para poder encontrar un puesto de trabajo y, por tanto, dejarte fuera con un elemento absolutamente discriminatorio del mercado de trabajo. ¿Y eso cómo lo podemos controlar en los procesos de selección, ¿no? Estos datos personales se combinan de forma cruzada y, por tanto, serán ellos los que determinen quién tiene el valor para recuperar, para ir a un puesto de trabajo y puede ser discriminado o no serlo. Esta capacidad de hacer predicciones, de saber el comportamiento del consumidor se traslada precisamente a los trabajadores y, por tanto, puede ser un auténtico problema. Y aquí, yo lo digo sinceramente, a mí, de la industria 4.0, de los marcos de relación de las tecnologías, no me preocupa mucho, porque yo sé que eso se abrirá en el marco industrial. Yo sé que eso se abrirá camino. Yo sé que desde el sindicalismo habrá posiciones, nos cueste más o nos cueste menos, habrá posiciones que se abrirán camino. Hay gente que lo está estudiando, hay experiencias, se está avanzando en esa dirección. Pero a mí lo que me preocupa son en esa parte en que los trabajadores socialmente, ya les hemos dicho, que tienen que actuar como competidores entre ellos en el mundo del trabajo. Y esto es lo que están haciendo las plataformas colaborativas. Y ahí es donde entra, por lo menos por mi parte, toda esta idea de que efectivamente es ideológico, es una batalla ideológica, finalizo, es una batalla ideológica y por tanto esto es la respuesta que tenemos que dar. Claro,
La solución aquí, ¿cuál es? Afiliar a los trabajadores, que es fácil, y luego ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo se afilia a estos trabajadores? Y yo, ya sabéis que ahí, pues sigo pensándolo mucho. Hay que hacer calle. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros y a vosotras que no sepáis cómo hay que hacerlo, ¿no? Yo creo, sigo pensando, lo dije ayer y lo digo hoy, que los métodos clásicos funcionan. Lo que pasa que, bueno, pues eso, hay que ponerse a ello. Gracias, Enrique, y perdona por el tiempo.